En este video aprenderás a calcular centroides, pero antes de comenzar debes de saber qué son las fuerzas distribuidas, el centroide y el centro de gravedad. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo interactúan los fluidos con superficies y estructuras. Las fuerzas distribuidas aparecen cuando se analiza la presión de un líquido en reposo sobre una superficie, debido a que la presión no es uniforme y aumenta con la profundidad a causa del peso del fluido. El centroide determina el punto de una superficie sumergida donde se concentra el efecto de la presión distribuida, conocido como centro de presión. Este depende de la forma y el área o volumen, sin tomar en cuenta las fuerzas y el peso. El centro de gravedad ayuda a analizar cuerpos flotantes, para garantizar que estos se mantengan estables sobre el agua. A diferencia del centroide, este sí toma en cuenta las propiedades del objeto, como son el peso y la densidad. En la imagen se muestra el centroide de una figura irregular, junto con sus componentes. Se pueden observar claramente las coordenadas X testada y Y testada, que representan las posiciones del centroide en los ejes correspondientes. En estos diagramas se ilustran los centroides de áreas comunes, como el rectángulo y el triángulo, en diversas posiciones. Esto es particularmente útil, ya que la ubicación del centroide de un triángulo puede generar confusión dependiendo de su orientación. Asimismo, se presentan las fórmulas necesarias para determinar las coordenadas del centroide en los ejes X y Y. Para determinar el centroide de una figura compuesta, es fundamental descomponerla en figuras simples y conocidas que la conforman. En este caso, la figura compuesta se descompone en tres elementos, dos triángulos y un rectángulo. Este enfoque permite calcular el centroide de cada figura individual y luego combinar los resultados para obtener el centroide total de la figura compuesta. En la tabla se presentan 6 columnas organizadas de la siguiente manera. En la primera columna se registra el número de la figura cuya área y centroide serán calculados. Las siguientes columnas se utilizan para determinar el área y las coordenadas del centroide en los ejes X y Y. En las dos columnas restantes, se anotan los valores resultantes de multiplicar el área por las coordenadas del centroide en X y en Y, respectivamente. Finalmente, en la última fila de la tabla, se realiza la sumatoria de las columnas correspondientes al área y a las multiplicaciones previamente calculadas. Para obtener las coordenadas del centroide, la coordenada en X se calcula dividiendo la sumatoria de las multiplicaciones del área por el centroide en X entre la sumatoria de las áreas, obteniendo un resultado de 48.11 milímetros. De manera similar, la coordenada en Y se determina dividiendo la sumatoria del producto del área por el centroide en Y entre la sumatoria de las áreas, resultando en 20.70 milímetros. Para entender este concepto de manera más clara, trabajaremos en la resolución de dos figuras compuestas. Después de presentar las figuras, procedemos a trabajar en la hoja de cálculo de Excel. Para iniciar, identificaremos los elementos que conforman esta figura compuesta. Como se observa, está integrada por un rectángulo y un semicírculo. A continuación, enumeramos las figuras que la componen y elaboramos la tabla siguiendo el modelo del ejemplo anterior. Primero, calculamos el área del rectángulo utilizando la fórmula base por altura. A continuación, determinamos el área de la figura 2, que corresponde a un semicírculo. Para ello, aplicamos la fórmula pi por el radio al cuadrado, dividido entre 2. Este valor se considera negativo, ya que el semicírculo no forma parte de la figura principal. En la siguiente columna calculamos el centroide en X de cada figura. Para el rectángulo, dividimos la base entre 2 y para el semicírculo, sumamos la mitad de la base del rectángulo más el resultado de 4 veces el radio sobre 3pi. A continuación, calculamos las coordenadas en el eje Y. Para la figura 1, obtenemos este valor dividiendo la altura entre 2. En el caso de la figura 2, asignamos el valor de 30, ya que el centroide en el eje Y se mide desde la distancia correspondiente al radio del semicírculo hasta la base del rectángulo. En las últimas dos columnas, calculamos los resultados de la multiplicación del área por X testada y Y testada, respectivamente. Finalmente, realizamos la sumatoria de las columnas correspondientes a los valores del área, así como de X y Y testada multiplicados por el área. Después de completar todos los cálculos, determinamos que la distancia del centroide en X es de 13.04 pulgadas,
mientras que en Y es de 23.46 pulgadas. En el ejemplo 2, seguimos el mismo procedimiento para determinar el centroide de la figura compuesta. Es importante recordar que, para calcular el centroide en X de la figura 1, se divide la base entre 3. De manera similar, el centroide en Y se obtiene dividiendo la altura entre 3 y multiplicando este valor por 2, lo cual se debe a la orientación específica del triángulo. De igual manera, es importante mencionar que para obtener los valores de X y Y de la figura 2, es indispensable sumar la mitad de la base del triángulo con el centroide en X y la altura del mismo con el centroide en Y, respectivamente. Finalmente, obtenemos que el valor de X testada es igual a 5.67 pulgadas. Y que el valor de Y testada es igual a 5.17 pies. Hemos calculado correctamente los centroides.